Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en una nueva emisión de Personajes del Toro. No hemos tenido episodio en los últimos meses por algunas cuestiones personales de trabajo, pero ya estamos aquí de vuelta para ir retomando lo que puntualmente tenemos normalmente de manera semanal, que es un episodio de Personajes del Toro aquí por Suspiros de Arte y estamos en pleno verano taurino, tanto en América como en Europa como tal, en los países donde hay tradición y cultura taurina. Y como lo saben muchos de ustedes, pues nos encontramos en el apogeo de festejos en uno y otro lado del charco. Sabemos que hay festejos en distintas partes del país, en distintas partes de América, en distintas partes de Europa, concretamente en Francia, Portugal y España. Y pues en esta oportunidad nos complace presentar a alguien que justamente ha estado en distintas partes, digamos, del mundo taurino y que nos va a platicar algo que considero muy relevante hoy en día, que digamos de alguna u otra forma es parte de lo que es la tradición taurina de este país, ¿no? O en general de la cultura taurina que llegamos a tener, no solo en el país, sino en todo el orbe taurino. Y es que a lo mejor en el siglo XX o hace algunos años todavía hablábamos de los medios tradicionales donde teníamos la radio, la televisión, la prensa escrita, por supuesto, y obviamente con las redes sociales nos hemos ido, pues hasta cierto punto, expandiendo no solo en el tema de utilizarlas como tal, sino también de darle otro tipo de enfoque, que es lo que precisamente nuestra invitada de hoy nos va a platicar un poco. Presento a Estefanía Flores, quien nos va a platicar sobre su plataforma de Olé Taurina y todas las vivencias y vínculos que ha tenido con la fiesta. Bienvenida, Estefanía, aquí a Suspiros de Arte. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias a ti y bueno, antes de comenzar, o más bien antes de entrar en materia, me gustaría que le platiques un poco a la gente cómo fue ese primer vínculo con la tauromaquia. Creo que siempre es muy importante conocer ese primer contacto, porque muchas veces, como bien sabrás, la gente que no le gusta esto o nos ataca, piensa que somos unos bárbaros que venimos de las cárceles o algo similar, y piensan que todos nosotros estamos curtidos como si fuéramos unos auténticos salvajes, cuando realmente es todo lo opuesto. Esto viene a partir de una serie de valores o de cierto carácter, digamos, social, cultural, y nada tiene que ver con lo que luego nos pintan, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platiques un poco de tu historia, de ese origen, de cómo te vuelves taurina, o cómo surge tu afición a la fiesta de los toros. Sí, claro, mira, mi afición comenzó yo creo que como la mayoría de los aficionados, que es por familiares. En este caso fue mi abuelo el que me enseñó todo lo de la fiesta. Quiero poner en contexto que yo soy de Querétaro, mi familia es igual de aquí. Entonces, mi abuelo comenzó, él es de Piedras Negras, Coahuila, entonces él empezó su afición desde pequeño allá. Y luego vino aquí a Querétaro y aquí pues de grande se involucró en una iglesia que es la iglesia de Santana, aquí en el centro de Querétaro. Entonces, igual ahorita como en época de San Fermines, hacen una festividad igual aquí en Querétaro que es la Santanada, en el cual antes igual soltaban vaquillas y pues la gente festejaba, ¿no? Y mi abuelo pues era partícipe de esas fiestas, ayudaba a organizar, a traer las vaquillas, etcétera. Entonces él comenzó su afición como desde esos eventos. Ya posteriormente, él me llevaba a la Plaza Santa María, a las corridas. Realmente yo no tengo tanto recuerdo de eso, pero sí hay fotos con mi abuelo y así en la plaza. Y ya posteriormente yo conocí a la matadora Paola San Román, estudiamos juntas. Entonces, realmente siempre fue una relación de amigas, pero pues poco a poco me fui involucrando pues con lo que ella hacía, en cuestión a que cuando era novillera, pues me la acompañaba a sus entrenamientos o a diferentes eventos que ella tenía. Entonces fue así cuando me fui involucrando poco a poquito. Por ejemplo, una historia que a mí me gusta mucho, que creo que es como el parteaguas más importante, de mi afición fue tipo en el 2008, la matadora Paola tenía un evento de niños taurinos en Ixtapa.
Entonces pudimos estar con el matador Andrés Rocarrey, con el matador Michelito Lagraver y con otras figuras como Paco Ureña, Rodrigo Santos, Federico Pizarro, José Manuel Campuzano. Realmente yo en ese entonces pues no tenía idea de quiénes eran esas figuras, hasta que ya de grande ya fui haciendo ya mi afición más formal, por así decirlo. Y ya dije, no puedo creer que de pequeña pude tener ese encuentro con ese tipo de figuras. Y pues esa fue como una historia que marcó mi afición. Y ya después, pues ya de grande, empecé a adquirir mucho el gusto hasta que pues ya lo tengo muy presente y asisto a la mayoría de las corridas que hay en México. Claro, y fíjate que ahora que justo antes de entrar al aire que me platicabas un poco de tu amistad con Paula San Román, ya la tuvimos aquí en Personajes del Toro y justamente una de las partes que recuerdo muy bien que me platicaba es justo esos inicios, cuando todavía ella estaba incluso en la escuela, que había hasta cierto grupo, más bien hasta cierto punto, un grado de incredulidad de algunas personas, algunos allegados suyos dentro de la escuela, de que ella se estaba dedicando o estaba preparándose para llegar a ser matadora de toros. ¿Tú eras parte del grupo que, digamos, sentía esa incredulidad o como tal siempre ha sido su amiga y siempre ha sido como un respaldo para ella? Te lo pregunto porque ella me decía que uno de sus grandes logros que ha tenido, más allá de ser el logro personal y profesional de matadora de toros, es que ha atraído a gente a su alrededor que a lo mejor no estaba vinculada a la fiesta, pero que de alguna u otra manera, gracias a ella, a su convicción, a su afición y obviamente ya ahora como profesión, los ha traído y los ha vuelto de alguna forma taurinos. ¿Tú cómo viviste esa parte cuando ella estaba comenzando o estaba en el proceso de novillera, todo eso? Pues realmente no fue como incredulidad a lo que ella hacía, pero pues realmente era como jugando, o sea, como que no lo crees realmente lo que es hasta que Ujú. ya vas conociendo y vas pues ya viendo más a fondo todo lo que implica. Realmente yo al principio sí, no lo tomaba como un juego, pero era como si un niño va a una clase de taekwondo, así con la matadora que ella iba a sus entrenamientos, ¿no? Que dices, bueno, y ya pues poco a poco ya fui conociendo más. O sea, a mí lo que me gustó es que como pude conocer el toro y todo lo que conlleva por medio de cómo lo ve un torero. Entonces, yo creo que sí, la matadora sigue siendo una de mis amigas. De hecho, a cada corrida que tiene trato de asistir y apoyarla, porque bueno, sabemos que esto no es fácil todo lo que es ser un matador y todo lo que conlleva, todos los sacrificios que hay. Entonces, pues así. Ahora, a propósito y siguiendo con el tema de Paola, digamos que de alguna u otra manera en el ámbito taurino, hasta cierto punto, pues es difícil en general para cualquier persona, digamos, joven que trate de llegar a ser primero a lo mejor becerrista y luego ya dar el paso novillero y ya no digamos llegar a tomar la alternativa y ser torero, ¿no? En ese sentido, en lo general. Ahora, como mujeres, pues de alguna u otra manera, puede que todavía haya todavía más barreras que se tengan que ir superando, ¿no? Por cierto tema que conocemos, culturalmente tenemos en el país, más allá de la tauromaquia, que de alguna u otra manera también se ve involucrado. Yo he visto particularmente que Paula ha tenido la posibilidad de ir rompiendo ciertos esquemas porque ha habido ocasiones con otras matadoras de toros en el pasado reciente, no digamos tan lejano, que les ha costado trabajo que las puedan acartelar en las ferias, ¿no? O en general, luego solo les daban acceso que el cartel femenil o que la correa de oportunidad. Y realmente Paola, hasta cierto punto, pues ha ido rompiendo esos esquemas, ¿no? Por ejemplo, recién el día de ayer la presentaron en la correa de la Guamantlada, que yo soy de allá, y la correa de la Guamantlada, hasta antes de la correa de las luces, es la correa más importante de la feria de Guamantla, lo cual, independientemente de gustos, aquí no hay que meternos como tanto en el gusto, sino yo quiero ir más al tema estructural, al tema esquema, es importante o qué tanto importante tú ves que ella siga abriendo esta brecha para que no solo ella, sino también otras toreras o otras jóvenes que quieran aspirar a ser matadoras de toros puedan seguir abriendo esa brecha, ¿no?
y lleguemos al punto en el que no estemos viendo si es hombre o mujer, sino simplemente por convicción, por cualidades y por la capacidad de cada una de las personas puedan llegar a estar en estos carteles, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Siendo muy cercana o de alguna u otra forma teniendo un vínculo ya más personal con ella. Pues en este caso, como yo lo veo, no por el hecho de ser mujer, significa que ha trabajado menos que otros matadores. Entonces, a lo largo de toda su carrera, ella ha trabajado, ha luchado y se ha esforzado bastante para llegar a donde está. Y realmente yo, como cercana a ella, yo sí he visto un gran cambio en toda su carrera y una gran evolución. Y por eso ella está donde está. Y la verdad a mí me da mucho gusto llamarme pues, su amiga y también yo creo que hasta la fan número uno de Paola. Porque como dices, o sea, ella ahorita es la número uno aquí en México, yo aquí lo veo. Y eso da entrada también, como dices, a muchas chicas que están en escuelas taurinas en Aguascalientes, aquí mismo en Querétaro, ver que sí se puede, o sea, trabajando y echándole ganas van a poder lograr lo que quieran, así como la matadora. Y bueno, como te digo, no por ser mujer ha trabajado menos que otros matadores. Entonces, ella pues está donde está por todo el esfuerzo que ha hecho. Sí, fíjate que particularmente yo la vi el año pasado, sino sí, en el año pasado en San Juan del Río, y luego la volví a ver en León, Guanajuato. Y sí noto esa progresión Claro. en lo que se refiere tanto en términos técnicos, en términos, algo muy importante que es como el conocimiento de lo que vas adquiriendo, la experiencia que vas adquiriendo con el rodaje, porque sí he visto, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, toreros que a lo mejor han pasado 20 años y no ves la evolución, o sea, Sí, sigues claro. viendo lo mismo de cuando eran incluso novilleros, ¿no? Y en su caso particular sí se nota esa evolución. Obviamente, uno espera que siempre haya un techo más alto y siempre, como todos ellos mismos lo mencionan, ¿no? Al final el sueño es llegar a las grandes plazas, a las grandes ferias, verte acartelado, por ejemplo, en lo máximo que podría ser las ventas de Madrid, etcétera, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas son pasos que tienes que ir dando y que yo creo que sí es importante dentro, específicamente dentro del área taurina, ir rompiendo estos esquemas de distinguir si es hombre o mujer, sino ir midiendo a base de la capacidad que tenga cada torero o cada torera y no a partir de si es hombre o mujer, sino que tiene que Sí, ser claro. algo parejo, ¿no? Sí, aquí también, en este caso, creo que a veces los aficionados podemos ser muy duros en cuestión a que juzgamos mucho cuando, o sea, un toro en una plaza o una tarde, pero realmente no vemos que hay alguien jugándose la vida en el ruedo, independientemente si es hombre o mujer, pues eso es mucho de admirar, o sea, quien se para dentro de un ruedo, bueno, mis respetos, ¿sabes? Entonces, eso es lo que hay que ver más allá. Sí, creo que es importante pues seguir así, ¿no? Y de alguna u otra manera no hacer distinciones en materia de género, simple y sencillamente en la capacidad que tenga cada uno para desenvolverse y la tauromaquia que puedan también desarrollar, ¿no? Bueno, Sí, claro. ahora sí, Estefanía, si podemos continuar hablando sobre lo que ha sido tu progresión como aficionada y cómo es que, digamos, de ser aficionada, de ser amiga de Paola, de tener obviamente familiares que te inculcan o de alguna u otra forma te van llevando a lo que es o te van empapando de lo que es la tauromaquia, ¿cómo es que vas evolucionando a tal punto de que creas la plataforma de Olé Taurina? Bueno, la plataforma de Ole Taurina justamente empezó hace un año que fui a los Sanfermines. Realmente era mi sueño. Quiero poner en contexto, bueno, como conocí a la matadora, pues me fui haciendo más de ese gusto del toro, ¿no? Entonces también a mí me gusta mucho viajar bastante y realmente sea aquí en México o fuera de México. Entonces, los toros es algo que me gusta y que me apasiona. Entonces empecé a viajar a diferentes, primero como pueblos o ferias que había cerca del Bajío, ¿no? O plazas, como te digo, yo soy de Querétaro, empecé a viajar a León, a Guadalajara, a Aguascalientes, a la México, y empecé como a tener ese gusto adquirido de las diferentes plazas que hay. Entonces, posteriormente, igual tuve la oportunidad de viajar a España, donde, bueno, conocí las ventas, conocí Sevilla.
Y el año pasado mi sueño era ir a los Sanfermines, ir a Pamplona y pues se me hizo, ¿no? Entonces empecé a ver como los diferentes tradiciones que hay en cada plaza, como cada ritual que tiene cada persona. Entonces eso fue lo que me inició a iniciar mi cuenta, que es Sole.taurina, en el cual yo muestro como aficionada las diferentes plazas que hay en México, en España. No he tenido el gusto de viajar a otras partes, pero bueno, ese es el objetivo. Porque bueno, no es lo mismo ir a una corrida aquí en Querétaro, ir a una corrida en Colima, a ir a una corrida, por ejemplo, en Yucatán. También una historia es que nunca había ido yo a los toros en el sur, ahorita en enero pude ir y conocer la plaza, por ejemplo, de Tizimín, que se me hizo preciosa la plaza. Entonces, como que ir viendo, pues, los diferentes tipos de, no de cultura, porque pues todo está como en lo del toro, pero las diferentes tradiciones que hay en cada plaza. Igual, por ejemplo, pude ir a Marbella, al puerto de Santa María, a ver como cada plaza es diferente, ¿no? Porque otra anécdota, fui a Albacete al último paseillo del Juli con Rocarrey y yo estaba en la plaza muy feliz, no había conocido yo esa plaza y de repente en el tercer toro todo mundo en pausa y empezaba a sacar la merienda y a comer, pero realmente yo no entendía lo que estaba pasando, pero porque en México no existe eso, ¿no? Entonces de repente yo le pregunto de que a otra aficionada, oye, ¿qué está pasando ahorita? No, pues es el tiempo de la merienda, ¿no? O no sé, otra plaza que he podido conocer, Burgos, en el 2017, con las diferentes peñas que hay, los recorridos que hacen de la plaza al centro. Entonces realmente es eso lo que me interesa, ¿no? Como viajar, conocer diferentes culturas taurinas y diferentes plazas. Entonces, por eso comenzó mi página, como para mostrar yo como aficionada qué es lo que hay más allá del el toro en sí. Y mira, fíjate que justamente parte de que estuvieras con nosotros en este episodio es para que platicaras un poco estas vivencias que has tenido en diferentes lugares y cómo, como mencionas, la fiesta obviamente se parece en todos lados, pero cada una tiene como algo que podemos decirle ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí, Cada claro. lugar, por ejemplo, yo como guamantleco siento mucho el sentido de pertenencia a nuestra feria de Guamantla y todo lo que conlleva, tanto taurina como culturalmente hablando. Y en ese sentido, no es que, por ejemplo, que yo como guamantleco sienta que la Feria de Guamantla es la mejor del mundo, sino que al final cada una tiene su chispa, cada una tiene su arraigo y cada una tiene como sus virtudes muy particulares que nos hacen sentir, digamos, orgullosos de nuestra fiesta como tal, ¿no? Y aquí quisiera hacer un poco de analogía con algo que está pasando hoy en día, que justo lo escuché en la semana a una periodista en radio, que me parece muy importante y que a lo mejor sería bueno sacarlo a la mesa ahora que está el tema en boga y que de alguna u otra manera lo podemos vincular para que podamos darle mayor visibilidad a la tauromaquia. Fíjate que la periodista mencionaba, ahora que está lo de la selección y que está el boom de los buenos resultados de la selección en el Mundial, en materia de fútbol, ella mencionaba que se ha generado como una especie de sentido de pertenencia nacional, o sea, ya aquí se ha roto un poco el tema, por ejemplo, político, no se está hablando de política, los políticos no están peleando entre sí, los grupos sociales de alguna u otra manera han hecho como una especie de tregua y de alguna u otra manera todo el mundo está jalando para el mismo rumbo. Y ella mencionaba que muy probablemente en algunos años nos vamos a acordar de este verano, donde la afición o la comunidad mexicana se unió en torno a la selección. Y es algo que yo me quedé pensando que los taurinos lo tenemos siempre. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la visibilidad que tiene en este caso el fútbol, ¿no? Y en ese sentido, como taurinos siempre hemos sido como muy unidos, de que independientemente de que tú, por ejemplo, mencionas, yo soy de Querétaro, yo soy de Guamantla, hay personas en el Bajío, gente en los Altos de Jalisco, en el sur del país, en las costas, en el norte, etcétera, pero todos nos sentimos como muy parte de la comunidad taurina, ¿no? O sea, tú vas a una plaza de toros y me lo podrás corroborar incluso yendo al extranjero, donde te sientes parte de la comunidad taurina, o sea, no es como que Claro. llegas y como que te sientes como un bicho raro dentro de la plaza, ¿no?
sino que te integras y te sientes parte de porque todo el mundo te abraza dentro de. Aquí, ¿cómo lo quiero vincular? Si nos pudieras dar tu perspectiva de tú que has estado en varias plazas, no solo de México, sino en Europa también, ¿cómo es este sentido de pertenencia y cómo lo convives día a día dentro de las plazas? Pues el sentido de pertenencia es lo mismo que dices, o sea, cuando uno acude a una plaza, independientemente si es tu primera vez o tu 1000 vez, o sea, vas a disfrutar esa tarde y siento que eso es lo que nos une a todos los aficionados. Realmente yo siento que es las emociones que están a flor de piel. Cada persona va a tener una emoción diferente, cada tarde se va a vivir diferente y también eso es, yo creo que la expectativa es lo que nos une, o sea, que no sabes qué esperar en cada tarde, ¿no? Sí, efectivamente, y esta periodista lo veía como algo, pues como esporádico que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Con el tema del fútbol. Y aquí mi comentario sería, pues en los toros lo hacemos todo el año, o sea, es algo que todo el año hay como ese grado de empatía con lo que es la fiesta y va justamente en pro de lo que es la promoción de valores, usos y costumbres y buenas, digamos, actividades que van más allá de lo que se plantea de que vamos a ver violencia o vamos a ver maltrato, sino que es todo lo opuesto. O sea, esto que esta periodista resalta del fútbol, que sí es cierto, o sea, ahorita ha habido esta unión o esta unión como colectiva social, pues digamos que dentro de la comunidad taurina es permanente y lleva, ahora que se cumplen 500 años de tauromaquia en México, pues ciclos existían en este país, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante como visibilizarlo. ¿Cómo tú crees que lo podemos visibilizar para que, pues sí, la gente que está viendo fútbol, que vea que en los toros, pues si quieren algo de unión, pues ahí están los toros todo el año, ¿no? Todos los años. Claro. Aquí, bueno, sabemos que la tauromaquia abarca muchos valores, entonces eso es lo importante, defender esos valores. Y nosotros como aficionados saber como todo lo que abarca la fiesta brava para poder enseñarlo, o sea, tratar de hacer visibilidad en el derrame económico, en el derrame social que hay y no solo manejarlo como una fiesta, sino algo de unidad que conlleva muchas cosas y eso de tratar de informar y defender todo esto que conlleva. Tipo, bueno, a veces las plazas actualmente muchos aficionados decimos, no, pues está lleno de villamelones. Ok, bueno, entonces hacer ese Villamelón más aficionado, saber dirigirlo para poder tener como uno más a nosotros en esta defensa de la fiesta. No solo como criticar y todo, porque bueno, realmente nosotros, pues los aficionados empezamos desde algo similar, ¿no? Por algo nos llamó la atención y ya nos fuimos involucrando poco a poco. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, enseñar a los demás a cómo defender y cómo hacer esa unidad de todos los valores y todo lo que conlleva esta fiesta. Fíjate que eso que mencionas es muy importante porque ahora mismo, justo haciendo también el comparativo con el fútbol, pues hay mucho Villamelón ahorita viendo el Mundial, ¿no? Digamos de alguna u Claro. otra forma. Pero eso no le quita que esos mismos Villamelones, entre comillas, pues es gente que al final de cuentas, a lo mejor después de la Copa del Mundo se vuelvan muy buenos aficionados al fútbol. Yo creo que eso es a lo que tú te refieres, que Sí, más claro. allá de que hay una gran masa que vaya a la plaza y que a lo mejor no tenga mucho conocimiento de lo que es la lidia, la liturgia, etcétera, pues al final de cuentas no hay que menospreciarlos ni hacerlos menos. Es gente que al final de cuentas, probablemente por ellos ahorita mismo esté subsistiendo la tauromaquia o tenga el impacto tanto social como económico que mencionas, ¿no? Entonces, contrario a hacerlos menos, yo creo que eso, hay que invitarlos y justo también parte del objetivo de este podcast es que la gente conozca de personas que están involucradas en distintos ámbitos, no solo toreros o ganaderos o gente directamente en el medio, sino que vean que así como aficionados podemos estar involucrados como tal y no menospreciando, sino al contrario, vente, a ver, con Claro. toda confianza puedes preguntar, oye, ¿esto qué? ¿Por qué se hace? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué funciona así o por qué no funciona así, no? Y creo que al final de cuentas es enriquecer algo que ya de por sí es muy rico, ¿no? Y luego a lo mejor nosotros queremos como ensalzarlo mucho y
hablar con mucho tecnicismo. Hablaba yo con un chico que hace TikToks, me dice, pues yo les digo al terno anaranjado, porque yo lo que quiero es que la gente entienda de qué color es, no decirle un color que a lo mejor ni siquiera lo va a encontrar en internet, ¿no? Entonces, en ese sentido es como aterrizarlo con el aficionado para que lo entienda, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy valioso y parte del portal que tú tienes también le da otro tipo de visión a la tauromaquia, porque ya no es lo tradicional de que la crónica, la foto, la columna, etcétera, sino ya es hablar un poco más de, en este caso, y con eso quisiera continuar, de la vivencia que es estar en la plaza, ¿no? Y si nos pudieras platicar ahí para irlo ligando a las vivencias que has tenido en la plaza, que nos pudieras contar una o dos anécdotas de alguna plaza donde digas, aquí yo me quedé con esta sensación que cuando yo tenga 70, 80 años lo voy a seguir recordando, los aromas, las visiones, etcétera, de lo que hayas vivido en la plaza. Bueno, una plaza que, como te comento, yo creo que de aquí de México fue la que acabo de ir en enero, fue la de Tizimín. Yo, la verdad, desconocía los festejos que había en Yucatán. Yo fui a pasar Año Nuevo y con conocidos allá me dijeron, oye, ¿sabes qué? Está la corrida de rejones. Fui también, se vive excelente los toros en el sur, pero bueno, ya con mis amigos conversando me dijeron, oye, pues sabes qué planes tienes en estos días. Pues está la feria de Tizimín y está muy bonita. Deberías de ir pues para que veas cómo es la plaza, porque pues es totalmente diferente. Entonces, bueno, me lancé a Tizimín. Realmente la plaza me encantó. Nosotros aquí en el Bajío lo comparamos con la Petatera en Colima, pero bueno, realmente llegar a esa plaza construida de palma y de naturaleza que hay ahí fue increíble, porque yo, pues aquí en la ciudad estoy acostumbrada a la plaza de Juriquilla, que ya es una estructura hecha, ¿no? Entonces ahí el hecho de ver todo lo que conlleva la construcción de esta plaza, todos los aficionados del sur que también están ahí, que llevan a todas sus familias, cómo se vive, la comida, todo lo que hay también, me cautivó. O sea, yo sigo contando esa historia, sigo viendo mis fotos y sigo cautivada realmente con esa plaza. Y bueno, una plaza también, yo creo que fue ahorita la plaza de Pamplona, porque también se vive algo allá totalmente diferente. O sea, uno aquí está acostumbrado sí a la fiesta, pero allá la fiesta es otro nivel. En cuestión a que tú estás en el toro, yo trato de estar en el toro, pero también las peñas cantando a todo lo que da. Esa sensación también, o sea, es indescriptible. Y no sé, o sea, realmente mi sueño a futuro sí es conocer más plazas. Por ejemplo, me falta Sevilla en la feria de abril. A las ventas ya fui, pero realmente a San Isidro. Entonces, sí considerar mi asistencia como a esas ferias para también comparar o una plaza donde la fiesta no para a una plaza donde ya es más serio todo el asunto. No, no, o sea, no por decir que en un lugar es más serio que otro, pero sí como el diferente ámbito que conlleva en cada plaza. Sí, de hecho sí cambia. Por ejemplo, yo te podría platicar que en Huamantla es otro tipo de ambiente el que tú tienes en una correa guamantlada al que tú tienes en una correa de las luces. La correa de las luces es sobre todo el inicio del festejo es mucho más litúrgico, mucho más ceremonioso, y la correa de la guamantlada pues ya traes la fiesta de la mañana, algo similar a lo Pamplona, obviamente no se compara, pero que tiene otro tipo, incluso hasta de público que asiste a una u otro festejo. Y particularmente aquí, dos puntos que me gustaría agregar y con uno quisiera preguntarte específicamente de Pamplona, que bueno, en el sureste, algo que mencionas que te llama mucho la atención es esta parte de que la gente de ahí no solo es como nosotros que pagamos nuestro boleto o nuestro viaje para ir a alguna plaza, ¿no? Sino ellos ponen el dinero para que se haga el festejo, lo cual todavía es mucho más representativo porque no solo es yo asisto con familia y pago, digamos, los boletos de mi familia, no, yo coopero para ver qué se requiere para hacer la fiesta, ¿no? Y eso creo que es muy valioso y hay que resaltarlo siempre porque implica más allá del simple hecho de pensar en tu grupito, ¿no? Y eso
creo Sí, claro. que es en pro de la comunidad, no solo taurina, sino en general de la comunidad en la que se encuentran. Y de Pamplona, algo que me gustaría preguntarte que siempre a mí me ha llamado mucho la atención de esa feria, es que uno de los argumentos que utiliza los antitaurinos es que solo ciertos países nos gusta, etcétera. Pero lo que más me llama la atención es que hace unos años la misma prensa navarra publicaba que después de obviamente los españoles están los estadounidenses como el foráneo que más asiste a Pamplona. Y también dentro de ese top 5, top 10 de países que asisten a Pamplona estaban países nórdicos, suecos, noruegos, finlandeses, etcétera, lo cual nos llama la atención porque al final de cuentas son países que no tienen una tradición taurina per se, pero es tal el boom mediático que tiene Pamplona en ese sentido a nivel mundial que lo transmite la cadena televisora ahí en España, a tal grado que países no con tradición taurina asisten. Tú que ya estuviste ahí, ¿cómo percibes que estas personas extranjeras sin tradición taurina viven la fiesta de los toros, independientemente de esta parte de que no la tengan todo, lo tengan, digamos, en casa? Lo que yo pienso es que realmente ellos van como por lo que les cuentan, o sea, no sé, yo recuerdo cuando era pequeña que había marcas de desodorante que tenían jueguitos en la computadora de Pamplona esquivando los toros y también, o sea, siento que lo pintan los Sanfermines como algo deportivo, no tanto como la fiesta taurina, sino como lo deportivo de lo que es la adrenalina, correr frente al toro. Entonces, por parte de agua, siento que ellos se guían por eso. Y ya estando allá, realmente pues es alguna fiesta que involucra o sea, los toros totalmente, o sea, no, en el encierro, en las corridas, en la fiesta. Entonces, al final de cuentas, ellos se llevan como una expectativa totalmente diferente. Entonces, ellos también, pues como te digo, hay que poner las cartas sobre la mesa de que a veces unos no tienen ni idea y solo van a esa idea de la fiesta, del relajo, pues de conocer estando en un país diferente, no sé, los estadounidenses, y ya estando ahí ya es algo, pues podríamos decir hasta de compromiso, no sé, cuando vas a correr o así, también hay muchos que no tienen expectativa. Por ejemplo, yo el año pasado pude correr también en un encierro. Realmente yo soy la persona cero fit del mundo, pero tengo amigos corredores de Huamantla, de aquí de Querétaro, en el cual estando ya platicando con ellos en las tertulias, me dijeron de que hazlo, aviéntate, nosotros te decimos cómo hacerlo. Yo cada año veía los Sanfermines en la tele y dije, bueno, pues me voy a quedar con las ganas y no lo hago. Y ya entonces estando ahí, ya te cambia totalmente la mente, o sea, ya es algo de respeto, de también de mucho miedo, de muchas emociones, ya estar ahí y correr frente al toro. Entonces eso también siento que es lo que pueden tener esos extranjeros. A lo mejor no tienen idea y ya llegan y ya te cambia el chip totalmente diferente al estar ahí. Sí, claro, y la verdad es que ya hoy en día se nota la masificación, ¿no? Que existe en Pamplona en los festejos que justamente la próxima semana ya se van a llevar a cabo. Y sí, así como lo mencionas, pues digamos, están los polos opuestos, ¿no? Los que viven la gran experiencia de haber corrido el primer encierro cuando a lo mejor horas antes no tenían la menor idea de lo que significaba, pero también el polo opuesto, lamentablemente, lo que ocurrió también en el 95 cuando un estadounidense, igualito así como me lo platicas, platican sus amigos que llegaron a Pamplona, una noche previa estuvieron en la fiesta, se metieron al encierro y Matthew Peter Tasio, que fue el herido mortalmente en la plaza del ayuntamiento en el 95, pues también por esa falta de conocimiento, pues se llevó esa jornada mortal. Pero bueno, también es parte de, ¿no? Al final de cuentas, sabemos, por ejemplo, que los toreros, por más preparado que estés, por más capacidad que tengas, por más experiencia que tengas, pues no está de más que te puedas llevar una cornada o un susto o incluso puedas perder la vida, que también es parte de, digamos, de la tauromaquia en sí, ¿no? Este año lo vimos, ¿no? Con los máximos exponentes hoy en día de la tauromaquia como son Morante y Rocarrey,
que en cuestión de días los dos salieron heridos, considerando que pues ya tienen sobre todo un bagaje y un recorrido, particularmente Rocarrey antes era herido constantemente, ahora ya mucho menos porque ya tiene mucho más un trabajo y una técnica para justamente, entre comillas, evitar salir herido, pero no deja de ser esa fiesta de verdad que tanto mencionamos, ¿no? Claro, totalmente, sí, como dices, bueno, cuando un torero se está jugando la vida, realmente no sabes qué puede pasar, o sea, puede ser una tarde grandiosa y pues también lamentable, no sabemos qué puede pasar en el ruedo. Entonces, por eso siempre pues tenemos que tener admiración al torero, ¿no? Y eso a mí es lo que me gusta también de cada tarde, o sea, yo sí tengo mis toreros específicos que me gustan mucho, pero no por eso me va a disgustar la forma de otro torero, porque pues diferente cómo lo maneja cada uno en el ruedo, ¿no? Y eso también hay que verlo como aficionado, como te digo, siento que a veces juzgamos mucho, o sea, nos ensañamos de que no, este es mi torero y no va más allá, cuando realmente lo que estamos viendo es la fiesta, ¿no? Sí, eso es muy importante, tener la apertura de que independientemente de los gustos particulares que podamos tener o de cierto estilo que nos pueda gustar o no, sí ser abiertos a tener la capacidad de reconocer cuando alguien, a pesar de que no sea de nuestra preferencia, digamos, personal, sí tener esa capacidad de decir, esta persona lo está haciendo bien y está en pleno crecimiento. El contraste sería muy claro con Morante y Rocarrey, son estilos completamente distintos, pero que cada uno ha tenido una evolución a lo largo de su trayectoria y que muy probablemente, bueno, si no es que los dos ya se encuentran en los anales de la historia del toreo moderno, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando este episodio que creo que ha sido muy interesante y creo que a la gente le habrá gustado ya que lo estén escuchando, me gustaría conocer tu perspectiva de dos puntos muy específicos, o más específicos generales, pero que a lo mejor tú lo puedas particularizar. Por un lado, ¿tú qué consideras que en la tauromaquia actual se está haciendo bien y qué consideras por otro lado que nos hace falta mejorar para que podamos llevarla a un nivel no solo más sustentable de que pueda preservarse durante mucho tiempo más, sino que a lo mejor pueda mejorarse per se tal cual y que tú digas, esta práctica sí habría que mejorarla de alguna forma para que de alguna manera tanto podamos atraer nuevos aficionados o dejemos de tener ciertas cuestiones que a lo mejor van en detrimento de la misma. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que la más importante es la unidad de todos nosotros. Te lo voy a poner en contexto. No es lo mismo la unidad de los aficionados que hay en Guadalajara, a Aguascalientes. Aquí, por ejemplo, yo lo veo aquí en Querétaro, que hemos tenido pues ligeros problemas en prohibiciones y en la cual nos conocemos entre aficionados, sí, pero realmente no hay alguien que defienda o que tenga una voz principal para poder actuar. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta, o sea, unirnos todos, porque no es lo mismo estar separados cada quien y pues sí asistir a las plazas, pero no hacer algo como ya concreto. Creo que es lo principal. Y no solo unirnos, tipo yo aquí lo digo como ciudad, sino las ciudades grandes, o sea, Guadalajara, Aguascalientes, Taurinas, también involucrar a otras ciudades, no solo en su núcleo, ¿sabes? Para formar una alianza pues más fuerte, por así decirlo, en defensa de esta fiesta. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ajá, y por aspectos, no digamos negativos, sino que tú sientas que se tiene que mejorar. Te pongo un ejemplo. A mí me da la impresión que es muy importante que las empresas estandaricen el trapío. Yo sé que los ganaderos tienen una gama de animales donde tú no puedes esperar que todos se presenten como si fuera Madrid, pero que no hubiera tanta disparidad en ese sentido, ¿no? Que tú vas a X plaza, por no mencionar ninguna, y luego vas a otra plaza, y resulta que la plaza donde es en teoría más pequeño presenta mejor que lo que hay en la plaza de mayor categoría, ¿no? Ese, por ejemplo, sería mi ejemplo. ¿Tú qué consideras que dentro de la tauromaquia se tendría que mejorar? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en cuestión a los toros, porque como te digo, yo puedo viajar de plaza en plaza
y pueden traer al mejor torero que hay, pero realmente si no hay toro, no hay nada. Entonces, yo creo que eso es sí lo importante, o sea, sí me ha tocado viajar cierto tiempo, viajar a ciertas plazas con mucha expectativa y pues no es que quede decepcionado porque como te digo, cada tarde es diferente, pero pues ya está pasando lo mismo, ¿no? Cuando realmente nosotros queremos plazas llenas, que vengan toreros diferentes de España, así, para poder tener diferentes tardes y diferentes resultados. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuestión a los toros y las ganaderías que se presentan en las plazas. Y particularmente ahí hablando del aspecto ganadero, pues tú ya lo viviste en Pamplona, ¿no? Los roperos de toros que presentan año con año, que obviamente, insisto, yo sé que todas las ganaderías, ni la misma ganadería que presenta estos toros va a tener 50, 60 toros para presentar en todas las plazas del mundo así, pero que más o menos hubiera como un estándar mínimo, ¿no? O sea, que no nos decaigamos tanto, sobre todo de repente ves lo de Pamplona, te asombra, te llama la atención, etcétera, y después va, no quiero mencionar plazas porque luego hiero susceptibilidades, pero vas a X plaza y dices, caray, o sea, ¿por qué estoy viendo algo donde, diría Luis Niño de Rivera, cuando el aficionado siente que el animal que está en el ruedo, él lo puede torear, ya ahí estamos perdiendo porque se supone que el que está delante es el profesional, no el aficionado que desde la barrera siente que lo que le están presentando no es lo más óptimo. Sí, claro, totalmente. Sí. Sí, pues podemos ver un cambio de el ganado que se presenta en España al ganado que se presenta aquí, pero como tú dices, estandarizar algo para las plazas, o sea, no, pues sí exigirle un poco a los ganaderos de que si saben cuál es el ganado, pues tratar de mostrarlo mejor, ¿no? Para, tanto para la fiesta como para el aficionado, como para la empresa. Y es un ganar, ganar todo, ¿sabes? O sea, es lo mismo que decimos. Entre más corridas haya, va a haber más aficionados y va a haber más derrame económico. Entonces, si queremos que esto siga adelante, pues es algo que debemos de exigir para preservar, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Estefanía, pues ha sido un gusto tenerte aquí en Personajes del Toro. No sé si quieras agregar algo más antes de despedir. No, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad se me pasó volando esta entrevista y muchísimas gracias por considerarme. Igual, aficionados, síganme en mis redes en Instagram, que es ole.taurina. Ahí les digo, muestro yo como aficionada las diferentes plazas o las diferentes corridas y cómo yo lo veo. Entonces, me gustaría que ustedes me sigan para que puedan ver de la manera que me gusta ver las cosas y ver los toros. Justamente te iba a mencionar que si nos podías compartir tus redes sociales, sobre todo para compartirle a la gente que van a tener una visión, como siempre lo decimos en la tauromaquia, puntos de vista distintos y perspectivas distintas o escenarios distintos que al final de cuentas nos complementan y al final también nos van alimentando y vamos aprendiendo de cosas que incluso aunque no estemos ahí, podemos aprender y podemos transmitir ese aspecto específico de la fiesta. Pues muchas gracias, Estefanía, y espero que nos encontramos en un nuevo episodio. Y también muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en este episodio de Personajes del Toro. Ahí estaremos próximamente con nuevos invitados, ahora que se aproximan nuevas ferias y nuevos festejos, pues estaremos acercándonos, ya lo saben, no solo de México, sino también de otras partes del mundo que también se acercan con nosotros para platicar un poco su perspectiva alrededor de la fiesta. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos en la próxima emisión.